Buenas tardes y buenos días, dependiendo de dónde os encontréis. Bienvenidos a esta segunda parte del curso sobre la utilidad de los gestores bibliográficos y del conocimiento en la investigación científica. Os invito a que visionéis, escuchéis despacito, porque estas cuestiones son pesadas por el tecnicismo. Os invito a que localicéis la primera parte y que sepáis la importancia que tiene utilizar gestores bibliográficos y del conocimiento para hacer un TFG, un TFM y, sobre todo, para hacer una tesis doctoral. No os recuerdo lo que dije en la primera parte, pero sí que hicimos un recorrido acerca de la importancia que tenían, eso, aparte de cuáles eran los más importantes en estos momentos. Y aunque mencionamos a Zotero como muy importante, mencionamos a RefWorks, también importante, mencionamos a Mendeley, y por su importancia, sin embargo, culminamos esa primera parte diciendo que son muy importantes, por supuesto, Zotero, Mendeley, RefWorks, pero que desde mi punto de vista y desde el punto de vista también de otras personas que se dedican a gestores bibliográficos y del conocimiento, Citavi 6 superaba con creces a cualquier otro gestor. Y llegábamos a la conclusión de que no todos los gestores son iguales, ni mucho menos. Vamos a empezar con la presentación. Bien, a ver, la infraestructura. Estamos con la segunda parte, es un curso que nos solicitó la Facultad de Filología, pero al ser de la Facultad de Filosofía, pues digamos que hacemos partícipe también a la Facultad de Filosofía. Y lo primero que voy a decir, aquí. Lo primero que voy a decir es que quiero reconocer la labor que están realizando y que han realizado algunas personas que me han acompañado en los últimos tiempos para potenciar esta temática tan importante a la hora de elaborar un trabajo académico. Zotero, hay un especialista en Zotero que imparte cursos, con el cual he compartido también cursos, tanto en la Escuela de Doctorado como en la Facultad de Filología y en la Facultad de Filosofía, que es Sergio de Antonio Maceiras. Explica Zotero desde hace tiempo con pasión e inculcando al alumnado la potencialidad que tiene Zotero, con lo cual no lo perdáis de vista. Aquí al final tenéis RefWorks. RefWorks es otro gestor bibliográfico que no del conocimiento, y Elena García Quismondo nos ofreció un curso hace relativamente poco sobre RefWorks, donde se hablaba de la potencialidad de este gestor bibliográfico también, que tenéis a vuestra disposición, no solo en la Universidad Complutense, sino en la Universidad de Alicante, de Sevilla, de la mayoría de las universidades españolas, mediante la biblioteca, mediante la suscripción de la biblioteca. Y el motivo de esta segunda parte no es Zotero, no es RefWorks, no es Mendeley, no es EndNote,
como aludimos en la primera parte, sino que es Citavi. Y Citavi ha impartido cursos acerca de Citavi 6, ha impartido cursos desde hace tiempo. Elena Garralón García Quismondo, que en estos momentos trabaja en la Biblioteca de Ciencias de la Información, y ahí tenéis su correo electrónico, y su dominio de Citavi es impresionante, porque pues poco a poco hemos ido aprendiendo una de la otra también, y luego os mostraré dónde podéis encontrar material realizado por Elena. Y también quiero aludir a Susana Corullón Paredes, que es la directora de la biblioteca de la Facultad de Comercio y Turismo, la cual ha impartido, antes que estaba en Filología, y siguió impartiendo en esta biblioteca de la Facultad de Comercio y Turismo, Citavi, hasta que se ha agotado la licencia institucional o la licencia campus que nos ofrecía la Universidad Complutense. Bien, explicamos en Note, podemos encontrar tutoriales de Zotero e incluso asistir a los cursos de Sergio Antonio Maceiras. De Note hay muchos tutoriales también, explicamos su potencialidad, y de RefWorks también hay tutoriales aparte de las clases que da, o de los tutoriales que da también Elena Garralón, tal como os acabo de indicar. Pero ahí tenéis la transparencia, no lo olvidéis. Implementación del gestor del conocimiento, no solo bibliográfico, Citavi, en la preparación del trabajo académico. ¿Por qué Citavi 6, que es al que podéis acceder para Windows, luego os lo explicaré? ¿Por qué Citavi 6 supera a cualquier gestor bibliográfico? Pues porque vamos a descubrir que no solamente es un gestor bibliográfico, sino que también es un gestor del conocimiento. Y vamos a llegar a la conclusión en esta segunda parte de que es mucho más que un programa de gestión de bibliografía. Con Citavi, lo vamos a decir en unos minutos, podemos buscar información en todo el mundo. Bien, podemos anotar tareas de cada esa documentación, decir para qué me sirve, por qué, etcétera, etcétera. Podemos analizar textos y transformarlos, como vamos a decir ahora. Analizo textos y esto es una cita directa, esto es una cita indirecta, esto es un comentario, esto es una idea. Eso no lo podemos hacer con un gestor bibliográfico. Con Citavi guardamos ideas, guardamos citas. Con Citavi estructuramos nuestro trabajo académico. Eso no lo hace, de momento, cualquier gestor bibliográfico. En una palabra, para un trabajo académico, fundamental, Citavi. Y además, la asistencia que tiene, la integración que tiene el que está detrás, es muy importante. No es una máquina, es alguien que se preocupa, y hay un foro, etcétera, etcétera, de asistencia, que se preocupa por mis dudas. Y además va mejorando el gestor en función de las dudas. Tenéis algo muy importante ahí. Olvídate de la página en blanco. Este es el momento estelar de Citavi. Realiza también, vais a realizar, aunque esto también lo vamos viendo en otros gestores. Yo doy paso a mi dirección en el TFG, TFM o tesis doctoral, y esa persona está continuamente interactuando con mi trabajo. Es crucial. Y como símbolo, esto es de mi cosecha, como símbolo de Citavi os he puesto el brazo gitano, que se llama así, lo siento, el brazo gitano. Porque mi TFG, mi TFM y mi tesis doctoral no solamente está elaborado con bibliografía, sino también está elaborado con ideas, con resúmenes, con citas directas, con citas indirectas.
con mucho material. Y entonces mi trabajo tiene que tener ese aspecto, que por cualquier sitio por donde corte mi trabajo, por cualquier sitio por donde corte este brazo gitano, haya una proporción entre la crema y el bizcocho. Y no solo crema, ¡truaj! O no solo bizcocho, ¡truaj! Que me atraganto. Ese es el resultado de mi TFG, mi TFM y sobre todo mi tesis doctoral. ¿Dónde encontramos información acerca de Citavi 6? Bueno, ya conocéis esta página web que os invito a que la visitéis. Si ponemos UCM Escritura Académica, pinchamos ahí e inmediatamente nos salen unos módulos. ¿Cómo se llama? Un menú horizontal y un menú vertical, y en el menú horizontal, por ejemplo, tenemos, os lo he señalado en azul, tenemos un módulo que es el módulo de gestores bibliográficos y del conocimiento. Y ahí tenemos una serie de vídeos, alguna cosita ha cambiado desde que se hicieron estos vídeos, son vídeos que ha realizado Elena García Quismondo en su momento cuando explicábamos Citavi y nada más que Citavi. Ahí tenéis 1, 2. Bueno, también tenéis aquí un listado, os lo dejo aquí, un listado de vídeos que son vídeos que ha realizado Elena Garralón, y también hay un vídeo muy famoso, bueno, muy famoso, que está muy bien realizado por el propio Citavi, que es Conocer a Lisa. Os invito a que lo localicéis, está en esa página web también, Conocer a Lisa. Lisa está preocupada, Lisa está desbordada. ¿Cómo le ayuda Citavi? Bueno, y otro vídeo ahí al final, investiga y Citavi. Citavi 6, porque en la cuarta parte os espera una sorpresa. Citavi 6 tiene 3 partes. Como casi todos los gestores, un apartado, lo vamos a ver ahora, de referencias, de lo que yo voy metiendo, de fuentes de información documentales. Luego tiene, eso es propio y exclusivo de Citavi, un apartado de lo que denomina Citavi organización del conocimiento, que ahora vamos a ver qué es, y también interesante, otro apartado de planificación de tareas. Todo esto siempre tener en mente que va a tener que estar muy interrelacionado. Citavi, cualquier gestor, llámele Zotero, EndNote, RefWorks, cualquier gestor no es el cubo de la basura. Se trata de ordenar, seleccionar, cuidar, no meter información así al tuntún. Fijaros en Citavi 6, esto es de la demo de Citavi 6, que ahora la han quitado, pero es espectacular, porque digamos que era Citavi 6, pero lleno. Entonces, pues te permitía ver cómo podría ser mi TFG en el caso de que yo lo llenara de esta manera. Os fijáis, ahí tienes un apartado de títulos, el apartado de conocimiento y el apartado de tareas. Y ahí tenéis subrayado títulos, porque entonces tenéis todos los títulos que yo he metido, tanto online como manual, como por el DOI, como por el ISBN, por el ISSN, los he ido metiendo porque me interesan. En el centro tenéis de cada uno de esos documentos una información valiosísima, y en la vista previa, es decir, a la derecha, todo esto lo podemos juntar, separar, omitir. ¿Vale? La parte de la derecha tenemos el documento. Si es un PDF, el PDF. Si es una página web, la página web. Si es un vídeo, un vídeo. Si es cartografía, la cartografía. Lo estoy viendo. Vamos allá. ¿Qué podemos hacer con Citavi? Pues con Citavi, como con cualquier gestor bibliográfico, podemos, y por eso no me voy a entretener en este aspecto, podemos buscar, rastrear en catálogos de todo el mundo. En catálogos, la cantidad de catálogos
en los que podemos encontrar información es espectacular. Ya os comenté, yo creo que a la hora de hablar de EnnoteWeb, en la primera parte, que nosotros buscamos en catálogos de todo el mundo siempre y cuando estén en régimen abierto, por decirlo de alguna manera. Si están cerrados, porque son de acceso privado mediante mi universidad, que ha comprado las licencias correspondientes, pues podré acceder desde el VPN, es decir, de mi contacto, en mi caso, con la Complutense. Y entonces, pues ya, digamos que el requisito de apertura ya lo tengo cumplido. Buscamos en catálogos de todo el mundo, online, por ejemplo, o por el DOI, o por el ISBN, o por el ISSN. Asimismo, igual que con cualquier otro gestor, podemos añadir documentación. Podemos añadir títulos, que es como lo llama Citavi, es decir, de forma manual. De forma manual yo voy llenando las casillitas, este artículo, la autoría, y con una serie de cajitas, donde voy a ir poniendo la información que a mí me interese, por algún motivo. Porque si la busco por internet, me aparece con toda la información. Pero si la pongo, pues yo pongo la información que a mí me interesa y sobre todo luego cara a un listado de referencias bibliográficas, pues me interesa esta pestaña, no me interesa la otra, solo quiero autoría, título y zona de edición, por ejemplo. Añado referencias bibliográficas de mis fuentes de información documentales en cualquier soporte, artículos, actas, libros, compendios, cartografía, material sonoro, de todo. ¿Qué estamos diciendo? Pues que estamos diciendo que en un TFG, un TFM y una tesis doctoral, pues resulta que necesitamos recopilar información. Necesitamos fuentes de información documentales en cualquier soporte que sirvan para realizar mi trabajo. ¿En qué consiste? Esto en líneas muy generales, evidentemente. La revisión de la literatura. La revisión de la literatura, es decir, coger información, ya sea porque lo añado manualmente, o ya sea por internet, DOI, ISBN, ISSN, o por los catálogos, miles y miles de catálogos. Eso lo podemos hacer con prácticamente cualquier gestor. Aquí la diferencia es la capacidad de almacenamiento, pero insisto, sobre todo en humanidades, no se trata de almacenar por almacenar, sino de coger, seleccionar, degustar, reflexionar sobre esas obras o esas fuentes de información documentales en cualquier soporte. Pero con Citavi, como vamos a decir dentro de un momento, el resultado es mejor. El resultado es distinto. En este aspecto me voy a basar en una obra que ya conocéis, que está en PDF, en internet, aunque le falta algún ingrediente, como es un CD-ROM de explicación. Bien, que es el famoso Sampieri et al. O Hernández et al., que os invito a que le echéis un vistazo. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? Porque es que yo necesito material, es lo primero que hace un gestor bibliográfico y que hace Citavi. Pues bien, la revisión de la literatura va a consistir en detectar, obtener, consultar todos los materiales que me sean útiles para mi trabajo, para el propósito de mi estudio, y de lo cual se va a extraer y voy a extraer y recopilar la información más relevante y la información más necesaria con respecto a mi problema de investigación, si es un problema, o con respecto a la temática de mi investigación, de mi TFG, mi TFM y tesis doctoral. La revisión no es a mogollón, lógicamente, sino que la revisión, lógico y normal, tiene que ser selectiva. Y selectiva porque, como ya sabéis, cada año en las diversas partes del mundo se publican miles y miles de artículos de revista, de periódicos, de libros y material de diversa índole en mi área de conocimiento. Si resulta que al revisar la literatura nos encontramos
con que lo que a mí me interesa, resulta que 10.000 referencias, pues es evidente que necesitamos seleccionar lo que es más importante, lo que es más reciente. Esto en otro curso sobre búsqueda de información científica y confiable que tenéis en la web, Escritura Académica, hemos insistido en este aspecto. Es decir, hay que, en las bases de datos, es decir, en la web invisible, tenemos que hacer una búsqueda selectiva por fecha, por ejemplo. Bien, ¿lo puedo realizar esto con cualquier gestor? Sí. Bien, inicio de la revisión de la literatura. La revisión de la veis ahí la fuente Hernández et al. La revisión de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de fuentes primarias, con el acopio de fuentes de información documentales primarias. Esto, pues sí, sería lo ideal, Lo ideal, pues porque nosotros resulta que ya conocemos la localización de las fuentes de información documentales primarias. O bien me encuentro muy familiarizado con el campo de estudio y poseo una información completa sobre artículos, libros y otros materiales que son relevantes para mi investigación. Porque tenemos acceso a este material, a estas fuentes de información documentales primarias. Y pues porque ya conocemos dónde están las bibliotecas más importantes, ya conocemos las hemerotecas, etcétera, etcétera, los servicios de información. Pero podemos decir que no sucede siempre así. Y tenéis aquí la transparencia. La localización de las fuentes de información primarias de manera directa puede llevarnos mucho más tiempo que si acudimos, a no ser que tengamos todo ese conocimiento, que si acudimos primero a las fuentes de información secundarias o terciarias. Y entre fuentes de información secundarias o terciarias tendríamos los directorios, los motores de búsqueda y sobre todo las bases de datos, la web invisible y los espacios virtuales de Internet. Pues de esa manera, con eso, podemos localizar ya las fuentes primarias, que es, al fin y al cabo, lo que va a constituir precisamente el objetivo de la revisión de la literatura. Bien, cualquier gestor me ofrece estas prestaciones. Es decir, cualquier gestor me permite acudir a bancos de datos, a la web invisible, para acceder desde ahí a las fuentes de información documentales secundarias o terciarias, que ya vimos lo que significaba. Bueno, resulta muy aconsejable, además, para quien no ha hecho todavía una revisión de la literatura correspondiente, pues, por ejemplo, acudir a un centro de información que esté conectado a distintas bases de datos. Es decir, acudir a mi biblioteca, a la biblioteca de la Universidad Complutense, acudir a la biblioteca de la Universidad de Alicante y después cada facultad, si soy de cada facultad, la Facultad de Filología, la Facultad de Filosofía, etcétera, etcétera, ya tiene su selección hecha por expertos de bancos de datos con los que conviene conectarse según el problema de investigación particular. Con lo cual, os invito a que primero echéis un vistazo a vuestra facultad, a vuestra biblioteca de la facultad, en tanto en cuanto esta selección está hecha por expertos, en vez de empezar a buscar con Citavi, con RefWorks, con Mendeley, con el Note, así al tuntún. Primero, acudir a los expertos, y tenemos en ese sentido la biblioteca, que ha hecho una selección, y además la universidad, que ha hecho una inversión con V en esa web invisible a disposición de los usuarios de las universidades. Bien, ¿qué hace un gestor bibliográfico? ¿Qué hace Citavi? Pues gestionar, es decir, que yo ya tengo localizada
ya tengo localizadas las fuentes de información documentales primarias mediante el uso de las secundarias y terciarias, y entonces yo voy a ordenar, a gestionar toda esa información, a ordenarla, a ordenarla. Cuanto más orden tengamos con nuestro gestor, mejores resultados vamos a tener, lógicamente. ¿Para qué quiero esta obra? Pulir, pulir. Tener en cuenta además que yo me conecto con bases de datos, pero hay muchos errores, con lo cual conviene entretenerse en decir, uy, ¿la autoría es esta verdaderamente? ¿O me está poniendo, con el autor, me está poniendo el traductor? Y no tiene que estar en la misma casillita, etcétera, etcétera. Hay que pulir mucho y ordenar mis fuentes de información documentales primarias, que son el nutriente de mi TFG, mi TFM y mi tesis doctoral. Bien, esto también lo hace, aunque no de la misma manera, cualquier gestor. Es decir, que, voy a poner un ejemplo después. Cuando yo busco por internet un artículo, resulta que está en PDF. Pues bien, Citavi anexiona el PDF a mi gestor, cosa que no hacen algún otro gestor, si no recuerdo mal, Mendeley, por ejemplo, le tienes que ayudar de alguna manera, porque no lo trae directamente. En cambio, Citavi, por ejemplo, trae, si es PDF, si tiene ebook, si tiene, siempre y cuando no sea un PDF mío que haya creado yo, lógicamente, integra el documento anexo a esa fuente de información documental. Y eso es muy interesante. Luego vamos a poner un ejemplo. Bueno, una vez que hemos localizado físicamente, y ahí os pongo, bueno, físicamente o virtualmente, las fuentes de información documentales primarias, lo primero que tenemos que hacer es pues, echarles un vistazo, claro. El primer paso consiste en seleccionar, siempre seleccionar las que me van a resultar útiles, las que no, ¿para qué las quiero? Para nuestro marco teórico y, por supuesto, desechar lo que no sirva. Vamos a tirarlo a la papelera. No sirve, ¿para qué lo voy a mantener ahí? ¿Por qué motivo? Si hay algún motivo, pues puedo poner una bombillita, una idea. Esto me puede servir para... Y, bueno. Bien, en ocasiones una fuente primaria, una fuente de información documental primaria, puede, sí, la he cogido porque se refiere a mi problema de investigación, pero a lo mejor no me resulta útil. No me resulta útil porque no enfoca el tema desde el punto de vista que pretendemos establecer, porque hay nuevos estudios que han encontrado explicaciones más satisfactorias o invalidado sus resultados o desaprobado las conclusiones. No me es útil pues porque se detectaron o he detectado errores de método. No me resulta útil porque esas investigaciones se realizaron en contextos completamente diferentes al de mi investigación. Bueno, y un largo etcétera. Bien, dice aquí, en caso de que la detección de la literatura se haya realizado mediante compiladores o bancos de datos o web invisible, donde vemos el resumen, porque cuando yo con Citavi me traigo un artículo, sin origen hay un resumen, me trae el resumen y yo archivo el resumen. Y eso es mucho más fácil, ¿no? Dice, pues se corre menos riesgo de haber elegido una fuente de información primaria o una referencia inútil. Vale, sí. Bien. En todas las áreas de conocimiento, en humanidades, y luego dentro de las humanidades, pues en filosofía, en lingüística teórica, en geografía, historia, etcétera, un largo etcétera, porque tendríamos que definir qué entendemos por humanidades. En todas las áreas del conocimiento, lo más utilizado son libros para realizar el marco teórico, libros, ya sean impresos o no, libros, revistas científicas, trabajos presentados en congresos,
por ser precisamente eso y un largo etcétera, las fuentes primarias que sistematizan en mayor medida la información. Y además porque generalmente profundizan más en mi tema, en el tema que desarrollan y que voy a desarrollar yo. También se supone que un libro, un artículo científico, una comunicación, una ponencia, pues son fuentes de información documentales primarias que se supone que son altamente especializadas, ¿no? Y profundizan más, lo tenemos aquí, y profundizan más en el tema que desarrollan. Bueno, en el caso de los libros, para delimitar su utilidad, por cuestión de tiempo, pues convendría echarle un vistazo al índice. Si yo me traigo un libro en PDF vía Citavi y bueno, tiene un índice o si no, el índice lo coloco en una casillita del índice, lo cual me permite de una ojeada, pues echar un vistazo a si es índice de materias o es índice analítico, lo cual proporciona en general los índices un panorama más amplio sobre los temas tratados en la obra. Y en el caso de las revistas científicas, pues la mayoría de las veces las revistas científicas vienen con su resumen y esto es de gran utilidad. Primero la autoría, luego el resumen, luego podremos revisar las conclusiones, los comentarios o la discusión final del artículo y, por supuesto, en última instancia, si esto va mejorando, pues ya leo de gusto, utilizo todo el artículo. Quinto, nos vamos acercando a la potencialidad de Citavi. Porque, que sepa yo, solo Citavi me permite, de cada referencia bibliográfica, de cada fuente de información documental, me permite decir para qué, evaluarla. Pues esta obra me sirve el capítulo 1 para este. Esta obra es fundamental para el capítulo 2, Esta obra es interesante, pero habrá que tener en cuenta esto y lo otro. Evaluar contenidos. Bien, y con respecto a este tema, y a la hora de seleccionar, esa fuente de información primaria se relaciona con mi problema. ¿Cómo? Lo evalúo. ¿Qué aspectos trata? Lo evalúo. ¿Ayuda a que yo desarrolle más rápida y profundamente mi investigación? Lo evalúo. ¿Desde qué óptica y perspectiva aborda el tema? Desde una perspectiva psicológica, me puede servir para antropológica, sociológica, legal, económica, comunicológica, médica, administrativa, de ingeniería, etcétera, etcétera. La respuesta a esta última pregunta es muy importante, tal y como nos dice Hernández Sampieri et al. Bien, una vez seleccionadas las fuentes de información documentales primarias, que son las que creo que son más útiles para mi investigación, pues ya voy extrayendo la información necesaria para que esa información se vaya integrando y colocando en el marco teórico y en mi TFG, TFM y tesis doctoral. Aquí tenéis. Al respecto, es recomendable anotar los datos completos de identificación de la referencia. Lo he dicho hace un momento, pero hay que insistir. Yo me traigo fuentes de información primarias vía catálogos de numerosas catálogos o bases de datos distribuidos en las bibliotecas y distribuidos en el mundo. Presentan muchas veces errores. Conviene echar un vistazo y pulir cada referencia bibliográfica, pulirla. Y además decirle, como refleja esta transparencia, ¿para qué quiero esa referencia bibliográfica? ¿Para qué me sirve? Bueno, la revisión de la literatura, ¿qué me puede revelar? Pues me puede revelar qué estudios se han realizado sobre el problema de investigación o sobre mi tema, qué se está haciendo en la actualidad,
Es decir, ha proporcionado, lo tenéis ahí, bueno, un panorama sobre el estado de la cuestión, sobre la temática. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Y qué voy a hacer yo después? Claro. En este punto resulta necesario volver a evaluar. Una vez que he localizado el estado de la cuestión, voy a evaluar. Ahora conozco la problemática o la temática con mayor profundidad, puesto que hemos llevado a cabo una revisión. Estamos familiarizados, entonces, con el planteamiento del problema, estamos familiarizados con la temática. Y podríamos preguntarnos, entonces, ¿el planteamiento del problema se mantiene vigente o requiere modificaciones? De ser así, ¿qué debe modificarse? ¿Realmente vale la pena efectuar lo que me he propuesto? ¿Es posible llevar a cabo la investigación? ¿Cómo puede mejorarse? ¿Por qué no? El planteamiento original. ¿Es novedosa mi investigación? ¿El camino a seguir es el correcto? Bueno, pues según dice Hernández Sampieri, las respuestas a estas preguntas hacen que el planteamiento se mantenga, se perfeccione o se sustituya. Y bueno, una vez evaluado el planteamiento del problema o la temática o los objetivos, pues empezamos a pensar en términos más concretos sobre la investigación, sobre mi TFG, mi TFM y mi tesis o mi tesis doctoral. Aquí vamos con lo más importante de Citavi, del gestor bibliográfico y del conocimiento. Es una función única de momento. De momento es una función única, que es lo que Citavi 6 denomina la organización del conocimiento. Pero vamos a ver que nosotros, a lo mejor así dicho, no se entiende muy bien, pero vamos a ver. En una pestañita, como os he dicho, que se divide en 3 partes, ¿recordáis? Títulos, conocimiento y tareas. Este es el segundo, pero ahora lo vamos a ver con una transparencia. Resulta que en conocimiento nosotros vamos a poder insertar continuamente cambiando, etcétera, etcétera. Vamos a insertar lo que el Citavi 6 denomina el árbol de categorías. Nosotros vamos a decir que el árbol de categorías suena un poco raro, que en realidad lo que vamos a colocar allí es el índice de mi TFG, mi TFM, mi tesis doctoral o un artículo científico, porque yo puedo ir abriendo proyectos, se denominan proyectos. Proyectos significa TFG, proyecto significa el artículo sobre, proyecto significa TFM, proyecto significa tesis doctoral. ¿Lo veis aquí? Bien. Lo vemos más claramente con esta captura de pantalla. Títulos, conocimiento, y ahí abajo tenéis el índice, es un supuesto índice de mi tesis doctoral o de mi TFM o de mi TFG. Y en el centro tenemos, en colores que podemos cambiar, y ahora diremos de qué se trata, todas las citas, los comentarios, citas directas, citas indirectas, aspectos a tratar. Y bueno, ahí tenéis ese simbolito porque si pinchamos se abre otra ventana donde vemos esa cita directa, esa cita indirecta, ese resumen, esas ideas, esos comentarios. Está genial. Y en la vista previa pues me salen otros datos referentes al que he pinchado arriba. Los colores, imaginaros, pues el naranja, ahora lo voy a decir, no lo digo ahora. No lo digo ahora. Bien, si vais, hay una serie de iconos del área de conocimiento mediante los cuales yo puedo añadir categorías, es decir, puedo añadir el índice, ¿no? Un apartado del índice de mi trabajo y un subapartado. Luego también puedo añadir palabras clave, puedo la documentación agruparla por grupos. Bueno, yo no me voy a entretener aquí.
¿Cuáles son los elementos del conocimiento en Citavi? Ya conocemos el tema de las categorías, que es el índice de mi trabajo, pero con el índice no tenemos suficiente, necesitamos nutrir. Y Citavi 6, cosa que yo sepa, no tienen los gestores bibliográficos. Tenemos citas textuales, que es cuando se va a producir literalmente un pasaje. Pero o yo lo escribo o yo lo traigo de mi PDF y lo transformo en cita textual. Veremos luego un ejemplo. Cita indirecta, y la vamos a poner en morado. Cuando reproduces con tus propias palabras, pues aseveraciones de otras autorías. Resúmenes, voy a poner resúmenes, si se trata de una síntesis de contenido de un capítulo o de un artículo. Citas de imagen, para gráficos, para archivos de audio o de vídeo, esto es crucial. Son citas de imágenes y abajo aparece la referencia bibliográfica. Comentarios, si vas a añadir tus opiniones personales sobre las ideas expresadas por un autor. Bueno, ideas, en todos los apartados de Citavi hay una bombilla y entonces dice, uy, si me ocurre una idea, pues en vez del papelito, lógicamente, dejo constancia de mis ideas en cuanto a títulos, capítulos, etcétera, etcétera, mediante la bombilla. Y, por último, 8. Si has tomado notas a mano, puedes sacarle una foto con tu cámara digital o escanearlas y guardarlas en Citavi en formato de imagen. Bueno, lo veis ahí. Los elementos del conocimiento de Citavi. Puedo acceder a esos elementos por aquí y por otros lados, pero puedo acceder. Y veis ahí cita textual, cita indirecta, resumen, etcétera, etcétera. Bien, y ahora viene lo mejor. No tenemos por qué preocuparnos cuando hagamos una cita directa, indirecta, fundamentalmente, qué estilo nos hayan recomendado. Sistema Harvard, sistema tradicional, MLA, Turabian, Chicago, Vancouver, el estilo se vuelca perfectamente en cada una de nuestras citas y bibliografías. Y con Citavi podemos crear todas las citas de texto e imagen que necesitemos para cada referencia bibliográfica, para cada fuente de información primaria y dejamos constancia de todas nuestras ideas. Y podéis decir, pero esto se puede hacer con el gestor. Ya, con el gestor lo que sí se vuelca es el título, pero no toda la cita directa, indirecta, resumen, eso no se vuelca, porque no existe ese espacio en cualquier gestor, pero sí en Citavi. Bueno, en Citavi también es muy interesante, podemos leer páginas web, libros electrónicos, archivos PDF, en lo que os he comentado que es la vista previa, en ese apartado de la derecha que puedo quitar o poner. Puedes convertir, bueno, y muy interesante, imaginaros, luego lo vemos, sí, que estoy manejando una página web, pero ya sabéis que las páginas web pueden volar. Pues yo esa página web que me interesa muchísimo, la voy a transformar en PDF, para que pueda utilizarla dentro de 2 meses, 3 meses o 4 meses, porque cabe la posibilidad de que desaparezca de su origen. Vamos a ver cómo podemos empezar a leer y a anotar en un artículo de revista. Imaginaros que yo quiero trabajar con un artículo de la revista general de información y documentación. Lo tenemos ahí. Lo localizo y con el clic del botón derecho lo abro y dice Citavi Picker. Porque eso pasa con EndNote, pasa con Mendeley, pasa con Zotero. Es decir, que cuando yo, supuestamente, cuando yo instalo alguno de los gestores bibliográficos y del conocimiento, aparecen una serie de pickers aquí o de plugins que se conectan con el explorador de Windows, con el Word, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí ya instalamos Citavi, que empezamos por Citavi Free, si queréis, para Windows, Citavi 6 Free, porque hay varias versiones de Citavi.
que os dará, no sé para cuántos dará, para 100 referencias. Bueno, lo que pasa es que el Citavi de pago, eso ya eran 100.000. Bien, bueno, Citavi Picker. Le doy a Citavi Picker y me aparece, porque me aparece todo el listado de artículos, pero resulta que yo solo quiero uno, que es el artículo de Fernando Ramos. Entonces hago clic en el artículo de Fernando Ramos y me aparece aquí. ¿Lo veis? Me aparece todo el artículo en PDF, que puedo poner más grande, más pequeño, etcétera, etcétera. O sea, que no tiene por qué estar así de pequeño. Puedo trabajar con este artículo perfectamente. Y aquí tenéis títulos, me sale el artículo de Fernando Ramos, en la parte central la información de ese artículo que yo puedo pulir de diferentes maneras, y el artículo tal cual, que puedo ampliar, ponerlo en pantalla completa o no, me sale el artículo de Fernando Ramos. Y fijaros, bueno, sí, lo tenéis aquí. Texto recuperado de la web en PDF, la descripción del documento en el centro y el documento con el que trabajo, con el que voy a trabajar. Y ahí, desde ese documento, ya sea un libro o ya sea un artículo en PDF o ya sean imágenes, voy a elaborar citas textuales, citas indirectas o paráfrasis, resúmenes, etcétera, etcétera. Y imaginaros, bueno, este no. Bueno, bien, y puedo trabajar. Ahora vamos a abrir otra ventanita. Con Citavi, como os he dicho antes, podemos agregar una web como título, como si fuera una referencia bibliográfica, una fuente de información primaria, y luego guardarla en PDF. Vamos a ver cómo se hace. Y ojo, ya lo tenéis aquí. Cada título tendría que ir relacionado con la parte de mi trabajo con la que va a nutrir. Asimismo, ponerle unas palabras clave, etcétera, etcétera. O sea, que no valen las referencias así al tuntún, sino que tienen que estar relacionados con un capítulo, con 2, con 3, con lo que haga falta. Vamos a ver. Localizo, no es el mejor ejemplo, ojo. Localizo una página web con la que quiero trabajar. Imaginaros, esta de Nietzsche, ¿no? La localizo y al hacer clic me aparece la página web con la que quiero trabajar. Bien, le doy con el clic derecho del ratón y aparece Citavi Picker, con lo cual, como antes ha sucedido con el artículo de Fernando Ramos, pues aquí Citavi Picker, le digo que añada. ¿Qué quiero hacer? ¿Añadir la página web como título? Sí, quiero que vaya como si fuera una referencia o como si fuera una fuente de información documental primaria. Le digo que sí, le doy a aceptar y cuando regreso a Citavi, fijaros, como antes, tenemos la descripción del documento que puedo pulir, el documento, la descripción del documento, y aquí a la derecha, en la vista previa, tengo que puedo poner más grande, más pequeño, como quiera, tengo con la que voy a trabajar, o bien, lo veis ahí, cuando regreso a Citavi me aparece la web en los 3 sectores, y luego puedo transformar esta web, porque me interesa muchísimo, la puedo transformar en PDF, guardar como PDF. Eso es fundamental, porque si no, me aparecería, por supuesto, en títulos, me aparecería en la descripción, pero a lo mejor cuando vaya a utilizarla dentro de 3 meses ha desaparecido. Aquí, en PDF, puedo perfectamente trabajar con ella. Bien, citas de texto. Con Citavi podemos leer las fuentes de información documentales primarias críticamente, guardando pasajes de texto, como citas directas, indirectas. Y si tiene errores, pues hay su manera de hacerlo. ¿Hay diversos tipos de citas directas? Sí, sabemos que hay diversas citas. Esto me parece que ya lo hemos visto, porque bueno, hay cita directa que si ocupa menos de 30 palabras puede ir en el entramado textual, y cita directa que ocupa más de 40 palabras y va en la página centrada, sin comillas, ni latinas, ni francesas, ni alemanas. ¿Cómo elaboro las citas con Citavi 6? Vamos a poner. Panorámica general, que ya la sabemos, ¿no? Tenemos
El árbol de categorías, es decir, el índice de mi trabajo, tenemos en la zona central relacionada con, tenemos citas directas, indirectas, resúmenes, y en la vista previa, pues dice buscar la verdad a tientas, pues ahí aparece la chicha, el contenido de esa cita directa. Y la estoy viendo, la puedo modificar, transformar, borrar, etc. Vamos a escribir una cita directa. Pues bien, voy a nuevo elemento de conocimiento y le digo, quiero una cita textual. Pasos para elaborar una cita textual o directa manualmente, porque también se puede hacer de otra manera. Por supuesto, la cita tiene que estar relacionada con una fuente de información primaria, con lo cual selecciono el título del cual quiero extraer la cita. Y pongo, si es manual, la cita textual. Pero claro, le digo, ¿qué tipo de cita es? Textual. ¿Cuál es la idea central? Si no pongo nada, la idea central son las primeras líneas de esa cita. Con lo cual, sería conveniente, por eso toda la interrelación y el orden es crucial. Una idea clave, una idea central. Y luego el texto. A ver, ¿lo tenemos aquí? Bueno, tenemos idea central, dualidad, por ejemplo, ¿no? Y el texto lo tenéis a continuación. ¿Y qué quiero? Comillas latinas, inglesas, francesas, alemanas. Veremos en su momento la diferencia, pero aquí tenéis la opción para colocar las comillas correspondientes. Y después, en la parte de abajo, resulta que vamos a poner las páginas, porque como lo estoy haciendo manual, las páginas correspondientes. Por eso lo del plagio en Citavi es muy complicado. Si fuera un PDF de un artículo como el de Fernando Ramos, las páginas aparecen automáticamente. Le pongo las páginas porque es manual y lo veis aquí, una cita directa en la vista previa, como hace un momento. El estilo de cita, ya hemos dicho que tenemos que seleccionar. Aquí, cuando nos dicen cualquier estilo de cita, oiga, no, vamos a ver. Hay dos sistemas de citación y referenciación, que es el del entramado textual, que podríamos decir que es el sistema Turabian, aunque no sistema, pero bueno, el método ISO 690, Chicago, MLA y un largo etcétera, que es en el entramado textual, entre paréntesis, tal. Y luego tenemos el estilo de a pie de página. Pero vamos a ver, no podemos, tenemos que decidir si es en el entramado textual y luego elegir un estilo o decidir que sea a pie de página y elegimos ese mismo estilo, pero en la versión de a pie de página. Ojo, hay que decantarse, no vale mezclarlo porque es un lío. ¿Puedo guardar citas indirectas? Sí. ¿Puedo guardar resúmenes también, comentarios, imágenes, vídeos y mis propias ideas? Esto es crucial en Citavi. A ver qué ejemplos he puesto aquí. Bueno, por ejemplo, necesito, porque estoy utilizando imágenes, vídeos, cuadros, pintura, qué sé yo. Voy a añadir una imagen con la que voy a trabajar en mi documento. Y según el estilo de citación, va a tener un tamaño. Es que es fundamental. No vale poner en mi TFG-TFM así de grande la imagen. No. Cada estilo de citación tiene sus medidas. Bien, localizo la imagen en mi ordenador o en internet y le doy a elementos de conocimiento y hago clic en idea, imagen o archivo. ¿Vale? Bueno, ahora lo localizo, imaginemos que la imagen está en mi ordenador, la busco o exploro en mi ordenador, la localizo, acepto, la acepto y también añado los campos, no se os olvide, añado campos como la descripción, como palabras clave, como categorías, en qué capítulo va a ir, en qué parte de mi trabajo va a ir, como los grupos, para que todo esté ordenado y luego pinchemos la categoría correspondiente y todo lo que sale. Bien, ya tengo la imagen en los campos correspondientes. En la vista previa, antes teníamos el PDF, ¿recordáis? Ahora tenemos la imagen. Y el título, Bersón estudiando, por ejemplo. Bien, os lo he dicho, pero insisto en ello. Ordenemos toda la información
y vamos a tener un éxito impresionante. Todo bajo control. Los números de página, las comillas, la descripción, la leyenda, las categorías, las palabras clave, los grupos. Y si tenemos esto ordenado, os garantizo un éxito en vuestro TFG, vuestro TFM y vuestra tesis doctoral. Trabajar en equipo, bueno, eso yo creo que lo hacen todos, ¿eh? A mí me parece muy interesante compartir mi trabajo con mi dirección, que yo le he dado acceso y me corrige, ¿eh? Y me dice, te acabo, chateo con mi dirección y nos comunicamos para decirnos que esto está bien, que esto está mal, etcétera, etcétera. Por supuesto, con un proyecto en la nube, que es lo que permite Citavi 6, proyecto en la nube o proyecto local, aunque lo puedo sincronizar. Y aquí va la bomba, lo más importante. Los elementos de conocimiento, sí, pero lo más importante es la correspondencia que tiene Citavi 6 con el procesador de texto. Es lo que denominan algunos el escritor fantasma. Porque con el complemento de Citavi, que aparece en el Word, podemos insertar de un solo clic las referencias y fuentes de información primarias que queramos. Las citas directas, las citas indirectas, los resúmenes, los comentarios, las fotos, las ideas, las webs, todo con un solo clic. Y, por supuesto, la lista de bibliografía se va actualizando automáticamente. Esto es lo más espectacular que tiene Citavi. Quizá en la tercera parte, de este curso, lo hagamos en directo. El Word lo tenemos que tener abierto, lógicamente, pinchamos en Citavi y localizamos mi TFG, mi TFM, mi artículo, mi tarea, mi tesis doctoral. Bueno, puedes buscar el estilo es importante, como os he dicho antes, dice, puedes decidir si aparece dentro del texto o notas a pie de página. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Los elementos de conocimiento ya sabemos lo que es, ¿no? Citas directas, indirectas, resúmenes, ideas, Pues bien, o bien inserto las categorías nada más en el Word, es decir, todo el índice de mi trabajo, y luego voy pinchando, insertando, viendo, o bien, sería el armazón, o bien inserto todo. Imaginaros, es que de repente aparece en el Word, aparecen 40 páginas, 40, 100 páginas, porque, claro, he ido relacionando títulos, resúmenes, ideas, citas, imágenes, gráficos. Bien, imaginaros, en la parte izquierda tenemos el árbol de categorías. Pincho con el clic derecho y le digo insertar categorías. Solo la categoría actual, es decir, solo el primer capítulo. El primer capítulo con sus resúmenes, ideas, citas, etcétera, etcétera, o bien, que yo quisiera que lo hagáis la primera vez y luego ya no archivarlo, ya está, porque es espectacular. O inserto categorías, dice, inserta categorías en el documento de Word, retira la marca de la casilla, incluir el texto de los elementos del conocimiento, y entonces si le he retirado la marca, ¿veis? Ahí en azulito lo que me aparece son el índice de mi tesis doctoral, mi TFG o mi TFM. Solo las categorías, pero si resulta que activo la marca de la casilla, incluir el texto de los elementos del conocimiento, es espectacular, porque empiezan a aparecer, aquí no se ve tan espectacular, pero empieza página tras página tras página, y las referencias o la bibliografía al final aparece totalmente en el estilo que yo he elegido. Es impresionante. No lo hace ningún gestor bibliográfico, porque este es un gestor bibliográfico y del conocimiento. La clave del éxito en Citavi, pues porque
porque estamos distinguiendo, cosa que con otro gestor no se hace, estamos distinguiendo entre cita directa, que la tengo ahí, indirecta, cita de cita, cita bibliográfica, notas, referencias bibliográficas, bibliografía. En los otros gestores aparece las citas, no, la cita entera no aparece, ya la tengo que tener en otro sitio, aparece la referenciación de la cita. No nos confundamos. En una palabra, no todos los gestores bibliográficos son iguales, porque habría que añadir que estamos ante gestores bibliográficos y del conocimiento, que es el caso de Citavi 6. Espero que esta charla os haya gustado y que os haya abierto los ojos, porque es fundamental. Nos queda la tercera parte. La tercera parte que también os va a sorprender, eso espero, que es ¿qué ocurre ahora con Citavi? ¿Qué podemos hacer si es que ya no tenemos acceso a, por lo menos en la Complutense, no tenemos acceso a la licencia campus por diversas circunstancias? Ha cambiado de dueño la Citavi 6 y bueno, pues no ha habido entendimiento. ¿Qué podríamos hacer nosotros cuando estamos convencidos y convencidas de que es fundamental para realizar nuestra tesis doctoral, sobre todo, mi TFG, bueno, y mi TFM, ¿por qué no? ¿Qué podemos hacer? Nos queda la tercera parte que abordaremos dentro de poco y que intentaré preparar de la manera más compacta posible. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.